Feliz y maravilloso día tengan todos ustedes y bienvenidos a un nuevo episodio de Buscadores de Bienestar. Episodio número 2 y estoy muy entusiasmado porque voy a compartir con ustedes el día de hoy un tema o dos temas que a mí la verdad me tienen apasionado desde hace mucho tiempo, como lo son el cambio de conciencia. Es algo que a la filosofía, a la teología, a la ciencia le ha despertado un gran misterio, ¿no? Con respecto al origen de la conciencia. Aunque no vamos a entrar aquí en definir eso, ¿no? Simplemente le vamos a dar una perspectiva diferente o vamos a hablarlo desde la perspectiva de la neurociencia. Y te hago esta pregunta. ¿Alguna vez has escuchado el cuento de el loro viejo no aprende a hablar? Respondió basándose en este tema, en esta idea de que los seres humanos pues tenemos un tiempo para aprender y para convertirnos en lo que somos, y que después de ese tiempo, después de ese proceso, pues ya no hay vuelta atrás, con esta idea de que simplemente somos rígidos y no podemos cambiar. Pues déjame decirte que la ciencia nos ha demostrado completamente lo contrario, y para eso vamos a desarrollar el segundo tema, que tiene que ver con la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral. ¿Qué será eso de la plasticidad cerebral? Entonces es posible que yo pueda cambiar sin importar la edad, de que yo pueda cambiar quién soy, de que yo pueda hacerme más consciente de quién soy, de lo que pienso, de lo que digo, de cómo impacta quién soy en mi vida y de qué puedo hacer para cambiar. De eso vamos a hablar el día de hoy. Para ello me va a acompañar mi estimada y querida amiga Sofía Marín Arias en una conversación que estuvo bien amena, bien interesante y que pues da para muchas preguntas. Pues empezamos, no sin antes recordarte que pues me ayudaría mucho que te suscribas a este canal. Si te gusta el contenido, dale me gusta. Puedes dejar un comentario, déjale, si tienes alguna pregunta, me puedes dejar algún comentario, con mucho gusto pues los voy a leer. Y recuerda darle suscribirse y activa las campanitas para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un episodio. Vamos a hacer el esfuerzo de subir un episodio todas las semanas. Así que sin más preámbulo, pues te dejo acá para que disfrutes de este episodio. Entonces, bueno, vamos a darle pues. ¿Cómo estás hoy, Sofi? Muy bien, estoy súper bien, luego de unos días bien interesantes. Estamos de vuelta. Sí. Sofi, hoy traigo dos temas interesantes que, bueno, yo sé que a la gente le va a llamar la atención. Qué bueno. Pero el primero tiene que ver con algo que a nivel teológico, filosófico y científico, pues ha generado mucha incógnita, ¿no? De hecho, todavía sigue siendo un dilema y es el tema de la conciencia. Se ha creado mucho, bueno, hay cualquier cantidad de teorías que definen la conciencia, ¿no? Algo de lo que yo me di cuenta que pasa mucho es que la gente, hay dos términos referentes a la conciencia, que es la palabra conciencia con S, y luego está la palabra conciencia sin S. Y se confunden, la gente tiende a confundir los temas, los dos palabras, ¿no? Evidentemente vamos a hablar de la que es sin S, conciencia, porque la que es con S, la palabra conciencia, se refiere simplemente al estado de vigilia. De acuerdo con la medicina, es simplemente tener signos vitales. Si tú tienes signos vitales, tú estás consciente, pero pues hay casos, por ejemplo, de las personas que, por ejemplo, están en estado vegetativo, tienen conciencia, pero no están conscientes. Porque la conciencia, en el término, o por lo menos en la parte científica, se refiere a estar alertas, pero también a tener la capacidad de discernir y de reflexionar, que ese es el punto clave al que quiero tocar, la capacidad de discernir y la capacidad de
reflexionar, o sea, de estar conscientes de nuestro entorno, de lo que está sucediendo en nuestro entorno en general, pero también de lo que está pasando en nosotros, específicamente en las cosas que pensamos, en las cosas que decimos, en cómo nos sentimos y en qué estamos imaginando al día a día, lo que sucede en nuestro tiempo presente. ¿Sabes? Yo tengo una idea en particular, bueno, y por la experiencia también he visto que hay mucha gente que, de hecho, por esa razón creo que lo definen, lo separan en niveles, ¿no? De niveles de conciencia. A mí no me gusta hablar tanto de niveles de conciencia, pero yo te voy a explicar un poquito más de por qué. No me gusta hablar de niveles de conciencia, sino de cambios en la conciencia. ¿Cómo ves tú ese tema? A mí me encanta, de hecho a mí me encanta ese término. Tengo un par de videos sobre ese tema y de hecho hay uno que se llama Cambios en la conciencia. Y sí, definitivamente me gusta mucho, estoy de acuerdo contigo que más allá de los niveles de la conciencia, que efectivamente hay muchas teorías y digamos más que teorías, personas que hablan de esto, sí me gusta mucho el tema de hacer cambios en la conciencia y de que eso se va dando, digamos, con el recorrer de nuestra vida. Algunas personas se les da por la izquierda, digamos, por el rigor, por situaciones difíciles. Otras personas proactivamente, a veces luego de transitar por momentos difíciles, entonces deciden cambiar en la conciencia y deciden expandir su conciencia y la forma en que ven la vida, la forma en que reflexionan sobre las situaciones y sobre su propia vida, pero sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo que me gusta hablar de eso como los cambios de la conciencia, como hacer cambios en la conciencia constantemente y creo que, digamos, no siempre estamos en el mismo lugar, ¿sabes? Yo considero que no siempre hay personas que sienten que, ¿sabes?, están estancados o que siempre están en el mismo lugar, que no están avanzando. O a veces juzgamos a otras personas porque creemos que no están avanzando, mira, no está haciendo nada o está igual que siempre. Y definitivamente soy una fiel creyente que no siempre, o sea, no estamos en el mismo lugar todo el tiempo. Todos los días estamos haciendo cambios. A veces imperceptibles, pero son cambios que nos están construyendo. Entonces sí, creo que no siempre estamos en el mismo lugar. Por eso, precisamente por eso yo no hablo de niveles, porque me da la impresión de que cuando hay mucha gente que se enfrasca en este tema de niveles de conciencia y entonces presuponen de que tú vas a estar, de que cuando ya hay, por ejemplo, en la definición de estos niveles de conciencia, está, por ejemplo, la gente que simplemente es reactiva, ¿ok? Personas que están en modo reactivo. Y ahí es donde se le atribuye esta condición a esta idea de que el cerebro es primitivo y por ende reacciona de manera primitiva ante los estímulos que existen en nuestro entorno, ¿no? Entonces, y de eso te voy a hablar más adelante en el otro tema, porque hay algo que está, bueno, es relativamente nuevo con respecto a eso, pero es súper interesante. Y es que esta idea de que como se lo dejan al funcionamiento primitivo del cerebro, entonces ya creen que eso es así siempre, ¿no? Y resulta que, bueno, todos tenemos esa condición, pero en ese proceso hay situaciones en las que yo soy reactivo pues porque sí, pero eso no significa que yo voy a vivir de esa manera todo el tiempo. Entonces, verlo por niveles me da la impresión de que si entonces ya yo no soy reactivo, entonces Sientes ya... que quedarse cómodo. Es como acomodarse en una postura o en una posición y ya. Sí. O sea, sientes que yo estoy en este nivel, tú estás en el otro y te vas a quedar ahí siempre. Y además, exacto. Y además de eso pasa que si de repente si yo bajo el nivel, entonces, ay, bajé, me eché para atrás, retrocedí. Y no, o sea, a mí me gusta verlo como una tonalidad, como esta paleta de colores cuando tú estás haciendo diseños, ¿no? Que tú ves que tienes un cuadrito y en el cuadrito tienes varios matices de colores y lo bajas un poquito, tienes un poquito de este color y una mezcla de este. A mí me gusta verlo de esa manera porque en realidad el cerebro, que hay descubrimientos que se han hecho con respecto en la neurociencia con respecto al origen de la conciencia y las conexiones cerebrales, han descubierto que, bueno, realmente el cerebro en general es todo un entramado, de conexiones
que no es exactamente, se creía, se tenía preestablecido que el cerebro tenía, aquí funciona, de este lado del cerebro funciona el habla, tenía un lugar específico para cada cosa, ¿no? Y aunque eso es cierto, es relativamente cierto, el cerebro en realidad tiene una conexión, es básicamente un entramado de conexiones neuronales que en base a la adaptación puede cambiar, se puede expandir. Entonces, nuestra conciencia, de hecho hay teóricos filosóficos que hablan de que la conciencia no está no está en la mente, no está en el cerebro, no está en el cuerpo, que realmente es una extensión de algo mucho más allá, de algo que está fuera de nuestro cuerpo. Entonces, eso quizá puede dar una raíz a esa explicación, ¿no? La neurociencia está descubriendo eso, que la conciencia no está específicamente en un punto, ¿no? Entonces, por eso no me gusta hablar de cuando yo hablo de un nivel, me da la impresión de que lo estoy especificando a un punto. Entonces, sí. Y a veces puede pasar, por ejemplo, cuando hay alguien que entra en estas definiciones y entonces te puedes caer en la etiqueta y eso te puede hacer sentir mal, porque, por ejemplo, yo tengo 2 niños y yo he trabajado muchísimo en mi gestión emocional, pero a veces pierdo la paciencia y a veces alzo la voz y a veces me altero. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que yo ya bajé mi nivel de conciencia? No, simplemente soy un ser humano que de esa manera pues reaccionó y ya está. Si yo lo veo de esa manera, yo puedo pasar la página más rápido, pero si me quedo ahí en que en que bajé el nivel de conciencia, entonces ahí es donde empiezo yo exacto, empiezo a fustigarme, no, por mi culpa, yo que no sirvo. Y eso pues es perjudicial para mi progreso como ser humano. Total. Entonces, bueno, el tema al que quería llegar con esto de la conciencia en particular es que esos descubrimientos que se han hecho vienen de un libro. Hay un libro que de hecho te lo recomiendo, se llama Usar el cerebro, de Facundo Manes. El doctor Facundo Manes es un neurocientífico argentino reconocido a nivel mundial porque, bueno, él ha básicamente inaugurado muchos centros de estudios neurocientíficos, principalmente en Argentina, pero él se ha dedicado a reunir otros neurocientíficos para desvelar, incluso para desmitificar algunos conceptos que se tienen sobre el funcionamiento del cerebro, que a mí me parecen revolucionarios, me parece que es algo maravilloso, sobre todo porque curiosamente el cerebro sigue siendo, el funcionamiento del cerebro, muchas de las funciones del cerebro siguen siendo un misterio para la ciencia, que es curioso que sea algo que es parte de nosotros, que con tantos descubrimientos en la medicina y con tantos avances tecnológicos, todavía hoy en día hay áreas de nuestro cerebro que no se han descubierto, y en particular la conciencia es una de ellas. Todavía se debate, aunque ya se han hecho muchos descubrimientos, como por ejemplo ese de que el cerebro es un entramado de neuronas, básicamente de conexiones neuronales, y de que básicamente el cerebro puede funcionar incluso hasta con la mitad de su masa. O sea, y ahí es donde entra la definición, el tema del que te quería hablar, que era la plasticidad cerebral, que es cuando yo lo leí, hizo así como que ¡pah! La cabeza me explotó literalmente. Cuéntanos para que nos haga así. Bueno, que es simplemente la neuroplasticidad, porque lo llaman neuroplasticidad, plasticidad sináptica, plasticidad cerebral, es la capacidad que tiene el cerebro de crear nuevas conexiones neuronales ante situaciones nuevas. O sea, en otros términos, pudiéramos decir que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de responder y de adaptarse a cambios. Entonces, básicamente, ¿qué dice el autor de esta condición? Que esto es parte de la naturaleza del cerebro humano. O sea, el cerebro humano está parte de la evolución también. Claro, es que no solamente, eso no es una condición, y qué bueno que lo dice, que es parte de la evolución, porque ahí se refiere a que no es solamente una condición del cerebro humano, es una condición del cerebro.
O sea que esta característica se ha conseguido en cerebros de insectos, de mamíferos, de reptiles, básicamente de todo ser vivo con cerebro, incluso en cerebros primitivos como de criaturas que son unicelulares, que tienen nada más un sistema nervioso central y listo, ¿no? Entonces, que tienen esa capacidad de adaptarse y de responder a cambios. Entonces, esto rompe, cuando yo lo leí, eso rompe con cualquier cantidad de mitos y de ideas que puedan tener las personas con respecto a su forma de ser. De que, bueno, yo, por ejemplo, el típico caso, bueno, es que yo soy así porque así me criaron y así me quedo y yo me voy a quedar así porque no hay forma. Porque es que antes se creía que el sistema nervioso central era una estructura rígida. Por eso se habla mucho, incluso en la psicología conductual se habla mucho de que los primeros 7 años de vida del niño son fundamentales porque ya él va a quedar formado para siempre. Que puede ser cierto, hay evidencia al respecto, pero eso no significa que ese ser humano no pueda cambiar. O sea, tuviste una infancia terrible los primeros 7 años de tu vida, que te generó repercusiones en tu adultez, cierto, pero las puedes cambiar. Son totalmente cambiantes porque tu naturaleza lo es. O sea, a nivel de tu naturaleza es así. Tu cerebro puede reconectarse, generar nuevas conexiones con respecto a ideas viejas o instalar ideas nuevas, borrar las anteriores u olvidarlas y entonces quedarse con nuevos patrones de conducta, de aprendizaje, de perspectiva. O sea, básicamente lo puedes cambiar. Imagínate lo complejo que es esta función, que se han hecho pruebas con ratones, que han descubierto que ratones que nacen con la mitad de su cerebro, que nacen sin la parte del cerebro que se creía que estaba, donde estaba el movimiento, la motricidad, y ellos se mueven, y comen, y avanzan, y sus 5 sentidos funcionan perfectamente. Entonces allí tumban por completo esa idea de que no, el del lado izquierdo nada más estaba el olfato y en el centro estaba la parte del lenguaje, no. El cerebro simplemente con lo que tiene genera nuevas conexiones neuronales para adaptarse a eso y puede crear el habla o funciones que estaban en ese otro hemisferio del cerebro o en ese pedazo del cerebro que ya no tiene. Y es maravilloso esto porque es esperanzador, o sea, digamos, tú dabas el ejemplo de que se ha hablado mucho de que los niños aprenden hasta los 7 años y creo que muchos lo hemos escuchado durante mucho tiempo. Y la realidad es que ya siendo adultos, ya en la actualidad se sabe de muchísimas herramientas y de muchísima información que nos ayuda a sanar esas cosas, a borrarlas de alguna forma, a cambiarlas, a tener otra perspectiva de vida en esas áreas que de repente el niño fue afectado, ¿no? Pero creo que de alguna forma no ha sido tan expandida la información, esta nueva información referente a la plasticidad cerebral y referente a que evidentemente sí podemos hacer cambios. Creo que es bastante esperanzador y nos brinda, digamos, un piso sólido para comenzar a ser portadores de esta información, multiplicadores de esta información, para que ya no sea, digamos, una excusa, lo que tú decías al principio, hay gente que dice, yo soy así, no voy a cambiar, ¿no? Sí podemos cambiar. Sí y lo podemos dicen desde la desesperanza. Total, por eso esto nos vuelve muy esperanzador todo, porque científicamente hay algo que nos dice y lo ha evidenciado de que sí podemos transformarnos, sí podemos cambiar la perspectiva que tenemos de las cosas y sí podemos transformarnos nosotros, así que no hay excusa para nada, o sea, es como hablábamos, es parte de la evolución constante y creo que sí debemos multiplicar más esa información y empezar por nosotros a identificar esas áreas en las que a veces es imperceptible y no nos damos cuenta, ¿no? Que de repente tenemos patrones muy afianzados que de repente no son positivos para nuestra vida, que nos mantienen estancados y que si nosotros somos observantes de nuestras actitudes diarias podemos transformarlas, no esperar a que pasen situaciones malas o situaciones negativas que nos hagan, hey, hay que cambiar esto, tienes que transformar esto en ti, sino que nosotros proactivamente podamos
Y ahí entra el tema de la conciencia, ¿no? Lo primero que explicabas, que cuando mejoramos en la conciencia, obviamente vamos a observar mejor las cosas que estamos viviendo, vamos a poder mirarlas mejor y desde ese punto de vista vamos a poder cambiarlas. Entonces, sí, creo que es súper importante eso, que podamos saber que podemos cambiar. Definitivamente, o sea, es de lo que hablábamos, nunca estamos en el mismo lugar. Todos los días nos estamos transformando y hasta la persona que ves que no está haciendo nada o que parece que no está haciendo nada, esa persona está en su evolución, esa persona está haciendo de alguna forma su trabajo y está viviendo sus experiencias según nuestro punto de vista a veces lento, pero a su ritmo. Y creo que tener esta premisa en nuestra vida nos hace respetar el progreso de las personas, respetar el proceso de las personas. No todo el mundo está en el mismo proceso, no todo el mundo va en el mismo ritmo, pero está en su proceso perfecto, en su evolución perfecta y usando las herramientas que tiene hasta ahora para avanzar. Y no solamente quitarse peso, perdón, no solamente respetar, sino eso, quitarse peso de encima, porque tú sabes cuánta gente hay que ven al otro sufrir y se sienten culpables de alguna manera. Eso pasa sobre todo con los padres, ¿no? Que de repente cuando tienes un hijo adulto que está pasando por una situación difícil, entonces, ay, no, yo no lo crié bien, yo no lo... empiezan a sentirse culpables por cosas que, bueno, es una decisión que tomó ese ser humano y está viviendo una situación, una circunstancia que le va a servir para evolucionar. Total. Yo sé... Definitivamente eso, o sea, Ale, yo creo que ese punto es súper importante, o sea, y tú hablas del respeto, ¿no? En el proceso de la persona y de sentir que esa persona tomó sus decisiones, ¿no? Pero, y eso empieza cuando tú ves las cosas malas que pasan o las situaciones, no dejas de ver la dualidad, ¿no? Lo malo y lo bueno, es quitarse un poco la dualidad y saber que eso que vemos malo funciona a veces como un GPS para que nosotros hagamos cambios, para que, digamos, eso que vemos malo nos ayuda en ese avance de la conciencia, en ese expandir la conciencia, en ese mejorar. Entonces no es tan malo del todo. Cuando le quitamos la etiqueta de malo o bueno, de la dualidad, y empezamos a ver que las cosas son, simplemente son, que esa etiqueta se la ponemos nosotros, esa cosa que es lo que nos está ayudando es a avanzar, a avanzar. ¿Cuánta gente no digamos, ha tenido cambios en la conciencia? Todos nosotros, por situaciones que en el momento vemos negativas muchas veces. Pero esa situación negativa nos aportó algo. Ahora, ¿qué tal si también lo vemos? En el momento en el que te pasa, siempre tiendes a verlo como algo negativo. Porque pero después de que pasa... Pero después dices, ah, mira, ok, sí me funcionó, ¿qué tal si esto no hubiese pasado? Mi vida no sería así y tal, y entonces ahí agradeces. Pero ¿qué tal si empezamos a fomentar en nosotros la idea de que eso no sé si es bueno, no sé si es malo, solamente es? Y en el proceso voy viendo que eso que sucedió fue una herramienta o está funcionando como una herramienta, simplemente dejo que fluya y dejo de etiquetarlo, porque el tema es cuando lo etiquetamos. Esto es malo y de antemano sufro por eso, me siento mal, pierdo mi bienestar por eso. Y es lo que dices, al final la mayoría de las veces esa situación mala no fue tan mala, me sirvió muchísimo, pero adivina que el tiempo pasó. Y con él pasó mi perspectiva negativa del tema, quizás mi sufrimiento, quizás mi tristeza, quizás mi malestar. Ahora, ¿qué tal si de ahora en adelante ese tiempo también va a pasar, pero pasa de una forma distinta porque mi conciencia cambió, porque mi perspectiva cambió y ahora de alguna forma dejo de ver eso como algo negativo, sino que simplemente es? No sé si es bueno, no sé si es malo, solamente eso pasó o eso está pasando. A mí me gusta, por formación, a mí me gusta encontrarle el sentido práctico a todas estas situaciones. Y yo sé porque a mí me ha pasado mucho que cuando hablamos de estos temas y siempre hablamos de cambios, porque al final todo se traduce como un cambio de perspectiva, la gente siempre queda con la duda, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? ¿Qué hago? ¿Qué acciones tomo? O sea, simplemente verlo desde otra perspectiva, es que no sé ni siquiera cómo empezar, ¿no? Y ahí entra uno de lo que llaman niveles de conciencia, o yo lo llamo nivel inquisitivo, porque es cuando ya dejas de ser simplemente reactivo y empiezas a cuestionarte.
empiezas a preguntarte, oye, ya va, y yo voy a seguir viviendo así toda la vida. ¿Y será que esto, y esto es lo que a mí me va a tocar siempre? O empiezan también puedes aprovechar ese estado inquisitivo para preguntarte lo que en el coaching se llama preguntas poderosas. Por ejemplo, una pregunta poderosa que te puedes hacer es, bueno, esto, ¿para qué me sirve esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta situación? O ¿cómo puedo ver yo esta situación desde una perspectiva menos dolorosa? O, por ejemplo, cambiándole las palabras más, palabras menos, ¿no? ¿Cómo puedo ver esto desde otra perspectiva? Hay gente que hace preguntas como, bueno, ¿qué haría yo? ¿Cómo puedo enfocar yo esto desde el amor? Por ejemplo. ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el regalo? Exacto. Entonces ya esa le cambias a la perspectiva y ahí entra. Por eso volvemos al tema, ahí entra la plasticidad cerebral. En una entrevista que le hicieron a Facundo Manes en CNN, que bueno, eso está en el libro de todas formas, pero a él le hacen una pregunta, le hacen en esta entrevista, él habla de cómo el cerebro crea respuestas a situaciones. Él habla de que esta capacidad, la plasticidad cerebral es tan poderosa, o sea, es tan recursiva que es la raíz de la creatividad humana, o se presume que es la raíz de la creatividad humana, de la condición que tenemos de inventar nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas perspectivas. Y él da, en este libro, él da una idea muy simple de cómo crear estas ideas o estas nuevas respuestas ante un problema. Él habla de que primero te tienes que obsesionar con la búsqueda de la solución. O sea, pensar de forma obsesiva, él habla de repetitiva, ¿no? Por ejemplo, en un tema muy específico, de preguntarte cómo puedo yo solucionar X situación. Y repetir y repetir y repetir y repetir la pregunta. Él no habla de un tiempo específico, pero en algún punto él sí dice que debes soltarlo. O sea, él lo dice, relájate. ¿Ok? Suelta, relájate y allí te viene la respuesta. ¿Qué pasa? Él explica que cuando en el proceso, lo que está sucediendo allí es que a medida que empiezas a hacerte esta pregunta, tu cerebro empieza a crear sinapsis, conexiones neuronales orientadas hacia la pregunta. Empieza a crear conexiones, empiezas a conectar una neurona con otra. Imagínate que tú y yo somos neuronitas, que estamos azules y todo, como las pintan en los dibujos de biología, en los libros de biología. Y entonces nos conectamos tú y yo, y entonces yo te pregunto, bueno, Sofía, aquí el cerebro está preguntando cómo yo, no sé, le soluciono esta pata de esta cama que está rota. Y entonces tú te agarras a la que está al lado. Y luego la que está al lado se agarra de otra y se agarra de otra y se empiezan a conectar. Y que cuando esa conexión neuronal es lo suficientemente grande, aparece la respuesta. Aparece porque bueno, ahí habla, por eso ahí entra el tema de la conciencia, porque ellos en el libro también hablan de algo que se llama preconciencia, y es todas estas funciones que el cerebro hace sin que nosotros tengamos ningún tipo de control sobre ellas, ¿no? O sea, básicamente todo lo que tiene que ver con la regulación de nuestro cuerpo, producción de hormonas, motricidad, impulsos nerviosos, procesar información, funciona desde que tú naces, o sea, eso viene ya instalado por defecto, como dice Francisco Jiménez. Entonces, pues básicamente esa función, esa de encontrar la respuesta, es una función por defecto que ya tiene el cerebro. Cuando ya esa preconciencia, ¿qué va a hacer? Y ellos hablan allí también de que por ejemplo, bueno, eso es sabido, tu cerebro está recibiendo información, bueno, millones de bytes de información por segundo, pero tú conscientemente procesarás menos del 10%. Bueno, pero todo eso que estás recibiendo también queda. De hecho, allí se hablan de indicios de lo que llamamos intuición, que tú de repente llegas a un sitio y tú dices, bueno, ya va, y no me cuadra algo. Aquí hay algo que no me cuadra, no sé qué es.
Lo que está pasando es que tu cerebro percibió información que para él es alertante, pero tú, como no la procesaste conscientemente, él te empieza a mandar como esta llaguita que empieza a ir para mosca, mosca que aquí Y eso no, es como peligro, algo así. estas cadenas publicitarias que han estudiado muchísimo estos temas del cerebro y que te lo muestran a través de los comerciales o a través de tanto contenido digital. En estos días alguien me comentaba y me decía, me mostraba un video de un grupo de música asiática y me decía, y cuando veía tenía millones y millones de vistas el video. Y esta persona dejó que yo viera el video unos segundos, no me dio la información de una vez, pero me dice, es impresionante cómo la industria, en este caso musical, sabe de cómo programar el cerebro y cuáles son las cosas que le gustan al cerebro para ponerlas en los videos y que las personas quieran verlo y escuchar el tema y ver el video muchas veces. Ajá, estaba con lo del video, ¿verdad? Ah, bueno, entonces comencé a ver el video desde el principio y la primera toma es la sábana y me dice, observa que en la sábana hay cuadros, círculos, triángulos y a partir de ahí es impresionante como durante todo el video, en todas las escenas, de alguna forma habían cuadros, triángulos, círculos, pero que si no me lo hubiese dicho la persona, no me doy cuenta. O sea, literalmente no me doy cuenta. Y eso me hizo pensar, o sea, cuántas veces sucede en videos como estos musicales o en comerciales publicitarios, etcétera, donde esa información queda grabada en nuestro cerebro y son cosas que el cerebro está buscando constantemente, como tú explicas, así como una respuesta, o simplemente que le gusta verlo seguido, y bueno, nuestro cerebro está trabajando allí sin nuestra conciencia, sin nosotros saber necesariamente, o sea, simplemente está funcionando como una máquina perfecta. Seamos conscientes de eso o no, funciona así. El tema es que si somos conscientes de eso, pues definitivamente podemos usarlo a nuestro favor. Y usar esa plasticidad cerebral para nuestro bienestar y para hacer cambios que sean productivos para nuestra vida. Y es que para eso di esa idea, ¿no? Para eso planteo lo de las preguntas poderosas, porque yo puedo empezar a cuestionarme. Y también puedo, por ejemplo, también yo puedo utilizar la plasticidad cerebral para reforzar condiciones. Por ejemplo, si yo quiero resaltar, por ejemplo, la cualidad de mi ser, digamos, hablamos del ser elocuente, por ejemplo, yo pudiera plantearme la pregunta, ¿por qué yo soy elocuente? ¿Qué indicios tengo yo de ser elocuente? Y los puedo escribir, ¿sabes? Puedo empezar a hacer una lista de eso. Hay en el aprendizaje, en la psicología del aprendizaje, en la pedagogía, se utilizan mucho los mapas mentales para crear estas ideas o para crear, expandir estas ideas con respecto a algún tema. Por ejemplo, yo puedo utilizar un mapa, puedo plasmar un mapa mental en la computadora. Hay aplicaciones, de hecho en CRP utilizamos una que se llama Free Mind, que es básicamente, pero hay otra que no me acuerdo ahorita el nombre cómo se llama, pero hay muchas aplicaciones que te permiten crear mapas mentales y puedes crear estas ideas y centrarlas en esto, ¿no? Y al hacer esto, estás de alguna manera estimulando a tu cerebro para crear conexiones neuronales con respecto a este tema. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si yo, normalmente nosotros lo aplicamos hacia los deseos. Cuando yo hablo de algo que yo quiero en mi vida, yo puedo hablar de, yo quiero tener una casa nueva. Entonces, existe lo que nosotros llamamos resistencias, que básicamente son pensamientos opuestos a esa idea, o básicamente un pensamiento que es la respuesta a la pregunta del por qué no lo tengo o el por qué no lo puedo tener. Y entonces saltan estas respuestas como, bueno, y claro, ¿cómo lo voy a comprar si no tengo dinero? ¿Y con qué plata voy a conseguirlo? Si aquí en Venezuela no se puede hacer dinero para hacer eso, imagínate lo que cuesta una casa ahorita y yo no gano lo suficiente, las casas son inseguras, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos pensamientos opuestos, cuando tú tocas la tecla en el cerebro, se activan. Y ahí se genera lo que la gente llama desmotivación, que es básicamente pesimismo o falta de entusiasmo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente uno hace? Disipa esas resistencias, sustituyéndolas por pensamientos motivantes.
Entonces, volviendo al tema del por qué yo soy elocuente, o por ejemplo, si tú quieres resaltar en ti el carisma o quieres resaltar alguna cualidad Sería como, bueno, cualquier cualidad. reconociéndolo. Sería reconociéndolo, o sea, Así, buscando momentos en los que ya lo he hecho, así sean muy pocos. así empiezas, porque tú de repente puedes decir, vamos a suponer que yo no he, yo tenía 3 años que no salía hablando en un video o en público y nada. Pero, o sea, antes de eso tuve como 9, 10 años haciéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Bueno, simplemente agarré, me recordé de los no sé, 5 o 10 mejores momentos que más me emocionaron de cuando yo hacía eso. Y entonces empiezo, bueno, ¿y cómo me sentí allí? Ah, yo me sentí alegre, espontáneo. ¿Qué más experiencié? Bueno, yo experiencié que allí yo soy jocoso, extrovertido, creativo, soy, hay una Fluido. palabra, eficaz, fluido. Entonces, ahí yo empiezo, bueno, porque yo soy elocuente y me respondo, bueno, porque yo soy creativo, elocuente, yo soy creativo, perspicaz, fluido, seguro, comunicativo, jocoso, alegre, chistoso, extrovertido. Entonces, cuando ahí lo que estoy haciendo es reemplazando esos pensamientos que se pudieron haber generado en esa etapa, digamos, de ausencia, que dicen, no, es que no tengo tanto tiempo que no lo hago, que no me siento seguro, que la gente no me va a entender, que yo no voy a saber qué decir, que no tengo esta idea, que no sé qué. Entonces simplemente las reemplazo y no, lo interesante aquí es que se rompe también una idea que se ha venido hablando por muchísimos años en el área de la terapia, que es esta idea de que yo tengo que sanar primero para que yo pueda crear un nuevo fundamento. O sea, biológicamente el cerebro lo que causa daño, lo que genera estrés, ansiedad, simplemente él lo quita por supervivencia. Él lo quita, o sea, de hecho, una evidencia clara es que cuando tú tienes una situación traumática, generalmente se te olvida. Se ha hablado de casos donde incluso cuando hay euforia, por ejemplo, se ha hablado, hace poco lo vi, que en un video que la gente que va, por ejemplo, a conciertos de Taylor Swift, que son muy fanáticos de Taylor Swift, están tan eufóricos por la experiencia que se les olvida lo que vivieron en el concierto. Y es Wow. una función del cerebro que cuando simplemente está sobrecargado de hormonas, él corta el cable y te quita esa experiencia para que no vivas ese trauma emocional, porque Sí, vamos a llamarlo ese trauma poder, emocional. esa potencia que te Exacto, abruma, exacto, o que abruma el cerebro. exacto. Y de hecho, cuando hay gente que se desmaya cuando están pasando por una situación muy fuerte, ¿qué es eso? Es un mecanismo del cerebro de defenderte y de decir, claro, no, listo, no vivas esta experiencia porque la cantidad de hormonas pues nos va a hacer daño. Entonces, si ya el cerebro está predispuesto a simplemente olvidar lo que me genera malestar, pues ¿por qué no lo aprovecho y lo utilizo para reemplazar lo que me genera malestar por lo que me causa bienestar? Total, Lo total. puedo utilizar. Entonces, de hecho, el fundamento de CRP es tú no tienes nada que sanar, pero tienes mucho por crear. O sea, yo puedo utilizar la neurociencia a mi favor, a favor del bienestar, para empezar a crear ya y yo para simplemente decir, bueno, lo que yo viví en el pasado me trajo hasta este momento. Y quizás en ese momento yo no tenía la conciencia suficiente para verlo de otra forma, pero hoy la puedo crear, hoy lo puedo hacer. Entonces ya no salimos de la filosofía y entramos en la ciencia porque estamos simplemente haciendo uso de De la una herramienta, plasticidad, de algo real, de algo de algo tangible, de algo biológico, posible. de algo natural, de algo que está en ti para simplemente crear una nueva realidad. Es simplemente, y es algo que está en ti, o sea, algo que no es algo que tienes que irlo a buscar afuera. O sea, si ¿quieres otras ideas, por ejemplo, de cómo desarrollar la plasticidad cerebral para crear una expansión de conexiones neuronales? Aprende un idioma nuevo. No solamente vas a crear nuevas conexiones, sino que además está comprobadísimo que el lenguaje te va a dar una perspectiva diferente de la vida. El inglés, por ejemplo, que es uno de los idiomas más hablados, es un idioma directo, más específico. Por ejemplo, la palabra amar es igual que la palabra querer. Cuando yo me expreso hacia alguien de que te quiero, como lo podemos hacer aquí en el español, yo te puedo decir te quiero o te puedo decir te amo, que son dos palabras diferentes.
y sabemos que tú y yo entendemos, yo te puedo decir, ay, Sofi, yo te quiero mucho. Y si yo te digo yo te amo, también se interpreta de otra manera diferente. Bueno, en inglés es I love you, para las dos. Es de una, es directo. O sea, te amo es I love you o te quiero es I love you. No hay otra, no hay otra. Y de hecho, si yo digo otra para tratar de especificar eso, se va a entender completamente diferente. O sea, el inglés es muy directo, es un idioma muy específico, es simplista en esos aspectos. Entonces, al aprender inglés, por ejemplo, vas a tener una forma quizás más directa de ver las cosas. Pero si aprendes otro idioma, puedes tener otra perspectiva, otra definición. En el alemán, por ejemplo, hay palabras que para nosotros tienen género femenino que en alemán son género masculino. Entonces el idioma te va a dar una perspectiva diferente. Y te voy a dar otro dato que también lo aprendí de ese libro. Pasa cuando viajas también, cuando te expones a otras culturas. Pasa exactamente lo mismo, aunque sea el mismo idioma, pero es otra cultura. Lo mejor que puedes hacer. A mí me pasó, por ejemplo, hay mucha gente que, por ejemplo, viajó mucho y se enamoró y se quiso quedar. A mí me pasó al revés. Yo viajé mucho, me encantó todo, pero quería volver. Sí, a mí me pasa eso también. Bueno, otra idea con respecto a esto que también rompe, pero mitos durísimo con respecto al funcionamiento del cerebro, es esto de que no, el cerebro pues ya tiene una cantidad de neuronas establecidas y a medida que te vas volviendo viejo se mueren. No. Resulta que el cerebro sigue creando nuevas neuronas para funciones específicas. Por ejemplo, los adultos mayores tienen una mayor predisposición a aprender idiomas que los jóvenes. Y hay una frase que me gusta de ese libro que dice, el loro viejo sí aprende a hablar. Cambiando paradigmas completamente. Pero rompiéndolos totalmente. O sea, antes se creía que no, llegaste a viejo, estás fregado. Y yo he formado viejitas, o sea, he formado señoras mayores de 70, 80 años que las he visto transformarse. Hay un caso, el CRP, una trainer, se llama Nancy Ganaí, creo que ella tiene como 90 años, no sé cuántos años tiene la señora, pero ella es un caso de experiencia, magnífico porque es autora de libros. Es una mujer que refleja mucho amor, mucha felicidad, en una etapa donde la gran mayoría, tú los ves, pareciera que estuviesen viviendo pues en una desesperanza, aquí como que esperando ya para morirme. O sea, y no, o sea, no, simplemente es darle uso a una herramienta. Mi abuela siempre me decía, usa el cerebro hasta para ir para el baño para que no eches el bichito afuera. No decir la palabra, pero ella lo decía muy claro. Entonces, pues sí, es eso, usar, quizás por eso el título de ese libro me hizo tanto clic, porque ella hablaba mucho de eso, usar el cerebro. Y ciertamente hay mucha información reveladora, y ese libro debe tener como 8 o 9 años, o sea, no es nuevo, no es tan nuevo. Pienso que es algo que la gente de hecho lo pudiera leer y lo pudiera investigar, porque además está hecho para gente que no tiene conocimientos de neurociencia. No tienes que ser un neurocientífico ni conocer toda esta terminología médica para entender el libro. Son conceptos, está diseñado para el ser humano cotidiano, para las personas que simplemente no tengan ningún conocimiento, y rompe paradigmas. Buenísimo. Buenísimo, porque toda esta información es lo que hablábamos, esperanzadora, totalmente. Y rompe completamente las excusas de que, mira, yo soy así y ya no puedes cambiar. Puedes hacer cambios, tu vida puede ser mejor y te vas del conformismo, ¿no? Porque a veces nos pasa, le pasa a las personas que es que esta fue la vida que me tocó, esta es la realidad que me tocó, y no, resulta que nosotros sí podemos decidir cómo quiero vivir mañana, cómo quiero que sea mi vida, y a partir de allí, qué cambios debo hacer, qué hábitos debo tener, y hacer los cambios necesarios para que eso sea una realidad para mí. Entonces, podemos hacerlo totalmente. Genial, me encanta. Bueno, Sofía, muchas gracias por estar nuevamente conmigo hoy. Gracias, te agradezco muchísimo. Bueno, nos pusimos de acuerdo hoy, ¿no? Sí. Telepáticamente. Sin saberlo. Te bendigo, gracias. Espero que volvamos a encontrarnos nuevamente. Y seguramente. Bueno, gracias a los que nos están viendo. Seguramente sí va a ser. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye.
Bien amigos, este fue el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté, me pareció que una conversación estuvo maravillosa, pues es algo que a mí siempre me apasiona y que pues estoy aplicando yo estos principios de plasticidad cerebral porque mientras grabo más videos, mientras estoy exponiéndome más, estoy creando estas neuroasociaciones orientadas en este caso a hablar en público quizás o en este caso a exponerme en este canal y en video, aunque ya lo he hecho anteriormente, no lo había hecho con esta, digamos, con esta intención de seguir desarrollando la constancia, porque pienso que al igual que así como esa plasticidad cerebral, las neuronas se generan nuevas conexiones ante nuevas ideas, también pienso que pues hay cualidades de nuestro ser que vienen de esa conciencia, de ese estar despiertos, de estar alertas, de estar atentos a lo que sucede y de a cómo nosotros interactuamos en nuestra vida. Pienso que así se pueden expandir mejor nuestras cualidades del ser. Y yo vengo ya desde hace más o menos como 6-7 meses desarrollando diferentes ejercicios o actividades que me ayuden a convertirme en un ser más constante, a convertirme en un ser más determinado y sobre todo pues a desarrollar la paciencia mientras este tipo pues esto sucede, mientras los cambios en mi vida suceden. Y les puedo decir que en términos de constancia siento que he mejorado muchísimo porque estoy, por ejemplo, practicando un idioma nuevo como es el japonés y aunque estoy aplicándole por lo menos 5 minutos al día, lo estoy haciendo desde hace ya casi 6 meses consecutivos. Estamos hablando de como 230 y pico días, creo que más, consecutivos de práctica diaria, de exponerme a un nuevo idioma, a una nueva perspectiva y ahora lo quiero llevar a este proyecto de grabar un episodio a la semana o por lo menos en tiempos regulares. Entonces te hago la pregunta, ahora ¿a qué nuevas experiencias quieres crear en tu vida? ¿Qué cambios quieres hacer? Después de que hayas entendido un poco sobre la plasticidad cerebral y de que además tu cerebro es tu aliado, de que te puede ayudar a cambiar, de que te puede ayudar a transformarte y a convertirte en una persona mejor, de que sí puedes superar esas situaciones que a lo mejor te has creído toda la vida, de que tú eres así y que no vas a cambiar. Pues déjame decirte que existe la posibilidad, existe en ti esa capacidad de transformarte. Solo que debes debes desarrollar la conciencia para reconocerlo y tener la determinación para tomar la decisión de hacer los cambios y de llevarlos a cabo. Así que pues si te gustó déjame algún comentario, de nuevo te invito a que te suscribas a este canal porque voy a estar subiendo contenido periódicamente, siempre voy a tener un tema diferente de qué hablar que te pueda llevar a convertirte, a despertar en ti, como lo dice el tema, pues la búsqueda del bienestar, la búsqueda del entusiasmo que despierte en ti la esperanza, el optimismo de que sí puedes ser una mejor persona. Gracias por habernos escuchado el día de hoy y nos vemos en una próxima entrega. Que tengas un